Listo, ya estamos grabando. Buenas noches a todos y todas. Ya les presento pantalla. Por aquí está abriendo ya la presentación y el Excel, pues como para seguir explicando la temática. Un resumen o un repaso muy rápido de lo que vimos en anteriores sesiones. Estamos viendo diferentes tipos de modelos: regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, la polinomial, máquinas de vectores, máquinas de soporte vectorial, ¿cierto? La parte del regreso, de regresión. Y comparamos los diferentes modelos, todos ejercicios de regresión. Y hoy les comentaba que vamos a trabajar principalmente un ejercicio de clasificación, que sería la regresión logística. Esta regresión logística es un modelo de Machine Learning de los más aplicados después de la regresión lineal. Esto es uno de los más aplicados en aplicaciones reales y pues de los modelos más utilizados. Para comenzar, les quería compartir por acá como agradecimiento si nos ayudan a completar esta encuesta. Nos permita pues seguir mejorando en el tema de los tags. Cualquier observación de mejora nos ayuda bastante. No sé, tema de horarios cruzados con otros tags, disponibilidades o intensidad de la jornada, entre otros. Por ejemplo, ahí mencionaron un tema de diplomas. Sería bueno considerar el tema de diplomas para incentivar un poco más la participación de los comentarios que he escuchado pues de algunos estudiantes. Listo, por aquí en trabajo en clase les voy a crear ya mismo un material con el notebook que vamos a trabajar hoy y es un escenario de caso de cáncer. Modelo de clasificación de cáncer para que lo descarguen y lo vamos a trabajar en Google Colab. Cáncer de seno, perdón. Caso de cáncer de seno. Y es pues similar a lo que hemos venido trabajando. Ya se los publico y entonces queda en el Classroom, trabajo de clase, listo. ¿Qué más les iba a decir? Pues por aquí he respondido algunos comentarios en Canvas sobre el tag vacacional de Machine Learning. No sé si de pronto tengan alguna duda que revisemos al inicio. Y pueden ir importando entonces el notebook. Cuando lo descarguen, le dan archivo, nuevo cuaderno. No, perdón, vamos a importarlo. Archivo, subir cuaderno. Aquí en subir y le dan seleccionar archivo y buscan entonces en donde lo tienen ubicado, listo. Y les debe aparecer algo así: predicción de cáncer de seno o load breast cancer, ¿cierto? Cáncer de seno, carga de datos de cáncer de seno. Ese ejercicio también se soporta en los datos de Scikit-Learn. Vamos a empezar de nuevo un poquito con teoría y luego entonces nos vamos a la práctica también con este ejercicio, listo. Y ahí se nos van uniendo más personas, entonces podemos ir arrancando. Si tienen alguna duda, entonces no hay problema, se activan el micrófono, ¿vale? Buenas noches. Nicole, es primera vez que participo en este tag de Python y me gustaría cómo acceder al Classroom. Listo, Nicole. Mira, para el Classroom tenemos este código de clase. Entonces puedes ingresar al Classroom a partir del correo institucional o escribes classroom.google.co y con el correo de la universidad te puedes loguear. Él te va a pedir un código. Voy a copiar también por aquí el enlace de participación para que te unas. Pues le das clic en ese enlace y él te va a dar, bueno, por aquí como yo ya estoy logueado, te va a pedir un código, le das en el más, te pide el código y escribes ese código y ahí ya te deja ingresar, listo.
y lo pueden ir descargando mientras yo voy como comentándole la teoría y ahorita trabajamos con él. Lo descargan y lo abren desde Google Colab. Entonces para Colab sería el vínculo o escriben Colab en Google y ahí se pueden loguear también con el correo institucional, con gusto. Bueno, regresión logística, esto es como el modelo clásico de clasificación y porque quería empezar aquí mostrándoles un poquito la importancia y resulta que la mayoría de los ejercicios o problemas reales que se enfrentan a través de Machine Learning, el 70% son problemas de clasificación y el 30% son ejercicios de regresión. Entonces ahí es donde, por eso la regresión logística llega a ese top de usabilidad comparado con la regresión lineal. Esto también entonces es un método estadístico para predecir clases binarias o dicotómicas. También hay unas regresiones logísticas multiclases. ¿Cómo así que regresiones o clases binarias o dicotómicas? Que tenemos una variable 1 o 0. 1 para el sí, 0 para el no. Entonces empecemos a escribir eso. Modelos de clasificación. ¿Cierto? Esto aplicaría para cualquier modelo y nos vamos a enfocar en la regresión logística. Entonces, aplica para clases dicotómicas. Listo. Variables de 0 o de 1, en donde 1 sería el caso del éxito o del sí y 0 sería el no. Caso del no éxito o del no. Lo que veíamos, entonces, tiene cáncer, sería el caso del sí, no tiene cáncer, el caso del no, el correo es spam, en este caso sería sí, o no es spam, es el no. Apruebo el crédito bancario, es el sí, y no apruebo el crédito, es el no. Entonces, todos estos ejercicios que les he ido pues como explicando, esos son los que vamos a ver en el tema de clasificación. ¿Cierto? Clasificación binaria, es decir, tenemos dos opciones, sí y no. Entonces resulta que la regresión logística, ¿por qué funciona también en estos casos de clasificación? Antes les explicaba un poco el tema de clasificación con máquinas de soporte vectorial, pero aquí la función sigmoide, ¿cierto? Que es la función de densidad que representa la regresión logística, tiene esta forma, ¿cierto? Como una S. ¿Y qué pasa? Aquí hay un punto que se llama punto de inflexión. Esto es más o menos, hagan de cuenta, como la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad va de 0 a 1 y 0.5 pues es la mitad. Resulta que si hay hacer el cálculo con la función de densidad de la función sigmoide con la regresión logística, la probabilidad nos da entre 0 y 0.5, pues eso nos va a indicar que, digamos, la clase va a caer en el 0, es decir, no tiene la enfermedad o no le va a aprobar el crédito o no va a ser un correo spam. El caso contrario, si la probabilidad va de 0.5 a 1, va a indicar que va a clasificarse en la categoría del sí. ¿Listo? Entonces, si va a tener la enfermedad, si va a tener el cáncer, si va a tener la diabetes o si le vamos a aprobar el crédito en este caso. Listo. Aquí está pues como la ecuación de la forma de la curva de la función sigmoide, ese punto de inflexión en punto 5. Y por ejemplo, ¿cómo se leería si esa probabilidad nos da 0.75? Pues que hay un 75% de probabilidad de que la persona tenga la enfermedad. Entre más cercano sea uno, pues mucho más certero va a ser la clasificación en ese caso, ¿cierto? Y los números, pues ahí van cualquier número real. Si se acerca, digamos, a menos infinito, pues indica que está cerquita a la clase del 0 y si se acerca a infinito va a estar cercano a la clase del 1.
Listo. Se puede para función bivariada o multivariada, una clasificación bivariada o multivariada. Por ejemplo, no sé, supongamos el estrato socioeconómico. Por ejemplo, vamos a clasificar cómo se va a encontrar la población de una empresa de acuerdo a su, no sé, nivel de ingresos, su salario, su nivel de escolaridad, sus años de experiencia laboral, años de experiencia educativa. Entonces clasifican en estrato socioeconómico. Pues las clasificaciones son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces podemos tener también estos ejercicios de multiclases o clases multivariadas. Hay un ejercicio por ahí que se llama, por ejemplo, la predicción de quienes se salvan o se salvaron en el Titanic, ¿cierto? Cuando el barco se hundió. Entonces aquí es un ejercicio bivariado donde uno es se salvó al naufragio y 0 no se salvó. Pueden buscar ejercicios. Este ejercicio lo encuentran también en diferentes videos y lo pueden desarrollar. Los datos también están libres. ¿Qué variables miran, por ejemplo, acá? Si estaba, creo que, si el tiquete que compró la persona era de primera clase, segunda clase o tercera clase. En este caso, la clase es la condición económica, ¿cierto? No sé si, pues, me imagino que todos nos vimos la película. Los de primera clase eran, pues, como los ricos y los de tercera clase, los más pobres. Y así estaban segmentados en el barco. Otro dato que pueden mirar es la edad. Bueno, algo distintivo que se identifica en la película es el género, ¿cierto? El género es otra variable importante en el caso de este modelo de predicción. ¿Por qué? Porque priorizaron las mujeres y los niños para ser salvados en los barcos de rescate. Listo, entonces todas esas variables se tienen en cuenta. ¿Para qué? Para este modelo de clasificación binaria. Y ese podría ser una clasificación multivariada o de múltiples clases. Vale. Bueno, ¿por qué hay una similitud entonces entre la regresión lineal y la regresión logística? Y si uno mira, por ejemplo, acá, voy a trazar aquí una línea. La regresión logística a veces se dice que es una regresión lineal, pero con una transformación. Listo, una transformación de potencia como lo veíamos en el caso de la regresión polinomial. Y que tenga este comportamiento de ese más o menos. Se puede también ver de esa forma. Pero la regresión lineal nos va a proporcionar una salida continua. Por eso es que aplica para ejercicios de regresión. En cambio, la regresión logística nos proporciona una salida discreta. ¿Cómo así que continua? Entonces son datos con decimales, por decirlo así. O discreta, solamente datos enteros, 0, 1, para mirar cuál es la clase. Ejemplos. Conocer el porcentaje de la probabilidad de lluvia del día de hoy. Entonces, la probabilidad de que llueva hoy es de 0.78, dado las condiciones que se están dando, no sé, en Medellín, o en Bogotá, o en cualquier ciudad, revisando las diferentes variables meteorológicas. Y por el otro lado, es si va a llover o no, no nos importa con qué probabilidad, sino nos lo va a clasificar en 1 si llueve, o en 0 si no llueve. Si no llueve. O, por ejemplo, vamos a predecir el precio de una acción. Este es otro ejemplo de regresión. Entonces el precio de la acción va a ser de $28 para la semana o para el inicio de esta semana, no sé. Y en este caso, en la regresión logística, nos va a decir si el precio de la acción va a subir o no. Entonces, 1 es si la acción sube y 0 si la acción va a bajar. Ahí están algunas diferencias. Ya les he explicado un poquito de esta regresión binaria, la multinomial y la ordinal. La única diferencia de la ordinal
Esto es muy relacionado con el tipo de clasificación de variables, ¿cierto? Y una variable ordinal es que tiene orden, que yo la puedo ordenar. Por ejemplo, el estrato socioeconómico yo lo puedo ordenar. Las que yo no puedo ordenar son variables que se conocen como variables nominales. Yo no le puedo dar un orden. Por ejemplo, el género. El género, yo no sé cuál es primero, si el masculino o el femenino. Otra variable nominal, digamos la profesión. Yo quiero predecir, no sé, tal persona con qué carrera va a terminar su universidad sabiendo que está en el colegio y tiene estas notas. Entonces, la profesión, abogado, ingeniero, administrador, médico. Yo no puedo decir cuál es más importante que otro. No puedo decir que el médico es más importante que el abogado, el administrador es más importante que el ingeniero, ¿cierto? No le puedo dar un orden. En cambio, entonces todas esas son variables nominales. En cambio, el estrato socioeconómico, si es una variable ordinal, yo le doy un orden y lo puedo pues entonces generar esas clasificaciones. Otra variable ordinal está, por ejemplo, el nivel de escolaridad. Entonces, que la primaria, hizo el bachillerato, hizo la técnica, la tecnología, la carrera, la especialización, maestría, doctorado, ¿cierto? Entonces yo le puedo dar un orden a el doctorado. Miren todas las clases de nivel de escolaridad que existen, entonces yo les puedo dar un orden y saber cuál es más alto que el otro. ¿Eso para qué? Para identificar qué tipo también de modelo voy a utilizar. Bueno, entonces ya vamos un poco ya al caso práctico. Vamos de nuevo a scikit-learn, esta librería entonces de Python relacionándolo con Machine Learning. Y vamos a cargar este set de datos que se llama Dataset Load Breast Cancer. Listo. Estos datos va a retornar entonces un conjunto de datos de predicción de cáncer. Ya vamos a mirarlos, ya les voy a compartir el enlace. Y a medida que vamos viendo entonces el ejercicio, les voy explicando otros conceptos que son importantes en modelos de clasificación. Este es el link para que los visualicen si quieren cacharrear un poco entonces de qué contiene los datasets. Aquí está también el que utilizamos en los tags anteriores, el de Boston, ¿cierto? El debajo de Boston está entonces el de cáncer. Le podemos dar clic ahí y aquí nos da una información general del dataset que ya vamos a ir mirando a medida entonces que vamos desarrollando el ejercicio. Bueno, entonces los que ya descargaron el notebook, ahora entonces Colab, eso lo voy a abrir de nuevo. En Google pueden escribir Colab. Ahí les muestra Welcome to Collaboratory. Entonces le dan ahí, le dan subir y seleccionan el archivo en donde les quedó guardado o donde lo hayan descargado. Listo. Recuerden que está entonces en trabajo de clase, caso de cáncer, le dan aquí en predicción de cáncer y ahí sí les deja entonces aquí descargar. Yo ya lo tengo allí, entonces le voy a dar aquí que me lo abra. Entonces vamos ahí. Sí. Listo. Entonces recuerden que es muy simple, solamente darle a ejecutar. Aquí ya está todo el código creado. De pronto hacemos algunos cambios muy pequeños. Y primero entonces vamos a importar las librerías, ¿cierto? Le damos aquí ejecutar. Empezamos con NumPy, le ponemos el apellido de NP, scikit-learn. Vamos a importar el dataset de scikit-learn como lo vimos acá. Y Matplotlib
punto .pyplot y lo llamamos PLT para hacer gráficos. Listo. Vamos a mirar pues qué librerías vamos a usar o qué otras librerías vamos a necesitar posteriormente y luego la cargamos. Entonces vamos a importar aquí el set de datos. Vamos a darle acá a correr. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? En dataset vamos a crear una variable que se llama dataset. Le repito. Yo repito mucho, pero como vieron, hay unas personas que se nos conectan nuevas, otros que ya vienen desde el inicio, pero para que todos estemos alineados. Listo. Entonces, en esta variable dataset le pasamos, ¿cierto? Igual a dataset, como importamos acá la librería, y le vamos a dar que me cargue los datos de cáncer. Listo. Antes le damos load Boston para que me cargaran los datos de los precios de las viviendas en Boston. Y aquí vamos a hacer para que me cargue los casos de cáncer en ese set de datos. Y le vamos a dar print dataset que me imprima que contiene. Entonces aquí vemos que tiene pues unos arreglos, unos números ahí todos raros, el target que es el objetivo. Miren el target, aquí se empieza a visualizar que es una variable binaria de ceros y unos, donde 0 me va a indicar que no tiene la enfermedad y por aquí estos 1 me indica que sí tiene la enfermedad, en este caso cáncer. Nos dice también que acá hay como unas variables, un frame, aquí hay como unas variables que dice media de puntos de concavidad, simetría media, dimensión fractal media. Me imagino que son como unas variables que miden el seno y generan pues como esas alertas o son importantes en este caso para la predicción de enfermedad. Ahorita vemos un poco más de las variables. Entonces ese dataset que guardamos en esta variable dataset tiene entonces unas funciones. Aquí estamos hablando la función key para que me muestre como que contiene. Entonces contiene los datos, el target que es la variable y. Listo, recuerden lo que veíamos, la variable y o la variable de clasificación en este caso, 0 y 1. El frame, que lo veíamos acá arriba, el nombre de la variable target, el describe que contiene los datos, el feature name que son los nombres de los campos y ya estos otros módulos de información adicional. Vamos a usar de esos primero describe. Listo, entonces le damos que me imprima dataset.describe y lo corremos. Entonces, ¿qué me muestra aquí? Él me muestra un resumen general de cómo está la información, que veíamos también un poco aquí en Scikit-Learn. Por ejemplo, usted tiene 569 samples o datos o muestras o instancias también se llama, listo. ¿Qué nos dice aquí? Eso tiene entonces las instancias, son 569 registros. Hagan de cuenta un Excel y son 569 filas. Número de atributos. Este tiene 30. Recuerden que el de Boston tenía como 13 variables. En este caso tenemos 30 variables, son muchas más variables. A ver, bueno, información de los atributos. Entonces nos dice, tiene el radio. Me imagino que es el radio del seno. Entonces es la distancia media del centro a los puntos del perímetro, ¿cierto? Para medir el radio del seno. Textura. Entonces una desviación estándar en escala de grises. Me imagino que entonces es una prueba, no sé, una ecografía o algo que le hacen para medir esta variable. El perímetro del seno, el área, este es como una suavidad, no recuerdo bien la traducción, la compacidad, que es como una medida de distancia también, perímetro del cuadrado, la concavidad, puntos de concavidad, simetría, dimensión fractal, es decir, son diferentes variables que tenemos entonces para conocer cómo se encuentra el seno. Esas son como las variables cuantitativas, ¿cierto? ¿Cómo así? Que son números. Y nos muestra por acá la clase. Entonces tenemos la clase WDBC, que es la clase maligna, y WDBC benigna, que son la maligna pues es que tiene la enfermedad y la benigna que no la tiene.
o que los resultados de ayudas diagnósticas para el examen del cáncer o las otras medidas que le tomaron al paciente dicen ese tumor que parece tener la persona es benigno o maligno. Listo, entonces para esas variables cuantitativas aquí nos da unas medidas generales para entender cómo están los datos. Por ejemplo, el radio, el mínimo nos dice que es 6.9, me imagino que centímetros, puede ser. Y el máximo son 28 centímetros o milímetros, no sé, la verdad desconozco entonces del tema, pero así es como se comportan entonces los datos, en este caso las variables del cáncer. Miren la dimensión fractal y esto es como para ir explorando cómo se encuentran los datos e ir conociendo ese resumen estadístico. ¿Qué más nos dice? Mire, la distribución de las clases. De ese set de datos de 569 personas, nos dice que 212 tiene el tumor, es decir, tiene cáncer maligno o el tumor maligno y 357 es benigno. ¿Qué significa eso? Esa es la variable Y. La variable Y, entonces digamos que la clase 0 y la clase 1. La clase 0, 357 son los benignos. Y 212 malignos. ¿Listo? ¿Cuál es la suma de esos dos? 569. ¿Qué mira uno en estos ejercicios de clasificación? Uno mira algo que se llama el desbalance. ¿Cómo así que el desbalance? ¿Qué proporción de los datos son el caso del sí? ¿Qué proporción son del caso del no? En este caso no hay problemas de desbalance. ¿Cuándo hay problemas de desbalance? Cuando los casos del sí, es decir, del 1, representen un porcentaje muy pequeño. Yo diría que de 5% hacia atrás, ¿cierto? O menos, ¿cierto? Por ejemplo, un 1% de desbalance ya de casos del sí ya es un problema de desbalance. No voy a entrar mucho en el tema, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hace ahí? La regresión logística en este caso tiene unos parámetros adicionales para que no me afecte tanto esos porcentajes del desbalance. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si yo tengo, no sé, digamos, bueno, digamos 1000 personas y apenas tengo, no sé, 2 personas que tienen la enfermedad, predecir, en este caso, la enfermedad es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil que el modelo obtenga ciertos valores y ciertos parámetros para que me identifique la enfermedad. Eso pasa, por ejemplo, con enfermedades raras, ¿cierto? Enfermedades poco comunes o poco prevalentes. Se llaman prevalentes, ¿cierto? Que son casos de 1 en 1.000.000. En esos casos de desbalance es muy difícil entonces predecir los casos del éxito. Del éxito, que en este caso pues es la enfermedad. Listo, muchachos, sigamos entonces por acá con el notebook. Aquí está pues todos los autores. Estos son datos de 1995, un estudio que se hizo en su tiempo con esas personas. Y aquí usamos entonces la función shape, dataset.data.shape, para mostrar entonces cómo está conformado el set de datos. Ya veíamos, esto es como un poquito de repetición. Y aquí con dataset.featureNames, como los nombres de las características, si lo corren, entonces les va a aparecer cuáles son los nombres de las variables que vamos a estudiar. Recuerden que en el ejercicio de Boston apenas seleccionábamos como 3 variables. Listo, en este caso vamos a trabajar con todo el set de datos. Con todo el set de datos. Para eso, entonces, vamos a crear una variable X y le pasamos el dataset.data, es decir, todas las columnas, ¿cierto? Todas las columnas. Y a la variable Y le pasamos el target. Entonces lo corremos para que nos guarde los datos. Vamos a usar entonces todas las columnas, las 30 variables que tenemos en ese set de datos.
Listo, entonces sigamos ya con el modelo. Vamos a hacer entonces la regresión logística. Y primero, entonces, miren que siempre empezamos con el train test split. Voy a explicar de nuevo para las personas que no están. Vamos a hacer la partición de los datos de entrenamiento y prueba. Entonces, train, entrenamiento, test, prueba y split división. Me divide los datos en entrenamiento y prueba. Entonces voy a importar from, ¿cierto? De la librería scikit-learn me importa este método de model selection y este de train test split. Es la misma forma como lo veíamos anteriormente y creo unas variables xtrain y xtest, ¿cierto? Los datos de entrenamiento para las x, leí acá, los datos de prueba para las x, los datos de entrenamiento para la y los datos de prueba para la y. Y de igual forma voy a partir aquí, bueno, aquí le paso el x y el y, las variables que leí acá, y voy a partir el 80% de los datos para entrenamiento, el 20% de los datos para testeo o para prueba, ¿cierto? Testeo y prueba lo mismo. Volvamos un poquito por acá. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos el set de datos, el 80% para entrenamiento, el 20% para prueba. Entonces unos se usan en un lado y otros se usan en el otro. Lo corremos. Y recuerden que esa partición es aleatoria. Como es aleatoria, entonces puede que los resultados que me den a mí no sean los mismos que les dieron a ustedes, a menos que definamos la semilla que hablábamos anteriormente. Miren que también este procedimiento lo revisábamos en modelos de regresión. Aquí en modelos de clasificación la estructura es exactamente la misma, solamente cambia esa lógica de la variable y. ¿Cierto? La variable y ya era datos continuos. Entonces el precio de la vivienda de la ciudad de Boston, entonces el precio de la vivienda nos daban valores como 7 punto algo, 14, si recuerdan. En este caso la variable y nos va a dar es 0 y 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Listo. Es simplemente la diferencia entonces en el entendimiento del ejercicio y que unos modelos aplican para unos y para otros. Aquí entonces vamos a hablar de la regresión logística. Corramos acá esta otra unidad de código. Listo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de scikit-learn otra vez, ¿cierto? Siempre nos apoyamos en esa librería de scikit-learn. Vamos a importar preprocessing y ahí estándar scaler. ¿Para qué vamos a hacer esto? Esto es para estandarizar los datos. ¿Por qué? Los datos están en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, venga, miremos el xtest. Miramos la variable xtest, o bueno, lo que veíamos aquí arribita, en estos valores mínimo y máximo. Por ejemplo, la variable radio. Miren que los datos en que se mueve es de casi 7 hasta 28. La variable textura, de casi 10 hasta 39. Miren este perímetro cómo cambia, va de 44 casi hasta 188. Entonces, para evitar que haya un efecto diferente entre estas variables que tienen un valor muy grande, miren por ejemplo el área, con respecto a estas otras variables que tienen un valor muy pequeño, se estandariza los datos. Eso es lo que vamos a hacer, estandarizarlo. Listo. ¿Cómo se estandariza? Les voy a explicar muy rápidamente. Una forma muy rápida de estandarizar es dividiendo, restándole la media y se divide por la desviación estándar. Esta es una forma de estandarizar los datos, otra forma es con el mínimo y el máximo. Hay muchas formas. Aquí hay un método que nos hace el procedimiento sin necesidad de hacer muchos cálculos estadísticos o matemáticos para hacer todo el proceso y se llama entonces estándar scaler. Eso nos va a dejar los datos entre 0 y 1, ¿cierto? Y ¿qué pasa si no hacemos la estandarización? Yo les cuento eso. Si no hacemos la estandarización, al final, ¿qué nos da el algoritmo? ¿Cuáles son las variables que tienen un mayor peso o son más importantes para predecir, en este caso, la enfermedad?
Entonces, como no estandarizamos los datos y esta variable área tiene un valor tan grande, posiblemente el modelo va a decir, si esta variable es estadísticamente significativa, va a decir, esta variable tiene mucho peso en el modelo y es importantísima. Y los datos que tenga esa variable, mejor dicho, me va a llevar a que me induzca a identificar o no el cáncer. Listo. En cambio, estas que tienen un valor súper pequeño me dice, esta variable no es importante. Y puede que incluso estas variables con esos valores tan pequeños por su unidad de medida o cómo se utilizan, ¿cierto? O cómo se miden, sean mucho más importantes para predecir la enfermedad. Listo. Como desconocemos, entonces, en este caso no somos oncólogos o especialistas pues, en el cáncer, hacemos esa estandarización para evitar esos problemas. Vamos a crear entonces una variable que se llama escalar y le damos igual a estándar escalar, es decir, le pasamos este método que acabamos de crear en esta función escalar, listo. Y a los datos de entrenamiento, esto se aplica para las X, entonces el Xtrain y el Xtest, Xtrain y el Xtest, los vamos a reemplazar con esa transformación. Entonces, escalar, ¿cierto? Escribo escalar.fitTransform, me aplique este método y le paso entonces los datos Xtrain. Y luego a los datos de testeo también le hago la transformación. Entonces lo corro, creo que ya no lo había corrido. Y podemos mirar, por ejemplo, el Xtest. Bueno, es que aquí no se logra apreciar muy bien porque como son tantas variables, como la modificación que me hace entonces a los datos. ¿Listo? Entonces es el paso de estandarización, que a veces pues no es obligatorio, pero es bueno realizarlo. Vamos aquí entonces a importar ya los datos del modelo. Entonces, de scikit-learn de nuevo, vamos a importar linear model, y de linear model, miren que es la misma de la regresión logística. Aquí importamos logistic regression. ¿Listo? Es la misma de la regresión lineal, perdón, la misma librería madre, pero aquí importamos este método de logistic regression. Creamos una variable que se llama algoritmo, o podemos escribir cualquier otra, ¿cierto? No sé, modelo, cualquier otra cosa, modelo, y le pasamos entonces la variable logistic regression, pero vamos a dejarla algoritmo para que nos quede pues igual, porque abajo la vamos a seguir llamando. Entonces en algoritmo le pasamos el método, miren que usamos de nuevo la función fit y la función predict, fit para que me entrene el modelo y le paso los datos de entrenamiento, Xtrain y Ytrain. Y hago de una vez la predicción, una variable YPRED, ¿cierto? Como YPredicha o la YPredicción, como la quieran llamar, ¿cierto? Estos nombres se los dan ustedes. Le pasan ese algoritmo que guardé aquí con la función predict y le paso en este caso los datos Xtest. Ustedes preguntarán, profe, ¿por qué hicimos la transformación solamente en la estandarización, ¿cierto? Solamente en los datos X. Porque la variable y ya está en 0 y 1. Esa no hay necesidad pues como de hacer una transformación, solamente las variables x. Listo, y aquí es la misma lógica que veíamos en los modelos de regresión. Aquí datos de entrenamiento, en el fit, y en la predicción los Xtest. ¿Y qué nos va a dar? Entonces el YPredict. Listo, entonces lo corro. Cuando lo corro puedo predecir, puedo mirar aquí cómo quedaron los YPredict versus los reales, ¿cierto? Esto es como lo que me dice el modelo y esto es los datos reales, como estaban en la realidad. Y miramos el Excel. Te recuerden, si aquí teníamos estos datos para decir la variable Y, por ejemplo, esto era un ejercicio de crédito, ¿cierto? Entonces, unas personas que tienen los datos de la persona, el nombre, la cédula, si tiene cuenta de ahorros o no, si tiene cuenta
tarjeta de crédito no, el saldo en la tarjeta, saldo promedio en la cuenta de ahorros, los ingresos, los egresos, los activos. Y al final me van a decir, ¿me van a prestar o no me van a prestar para el crédito? Entonces, 1 es si me prestan y 0 es si no me prestan. En los datos de entrenamiento yo voy a usar todos los datos, tanto los X como las Y. ¿Cierto? Y para los datos, para hacer la Y predicha, yo uso solamente los X de testeo. Miren acá, solo uso los X de testeo. Eso me da un Y predict, ¿cierto? Y lo comparo con el dato real. Por ejemplo, aquí el modelo me dice, a Steven sí le voy a prestar, a Manuel sí le voy a prestar y a Gloria sí le voy a prestar. Esto me lo dice el modelo, pero los datos reales es que sí le prestaron a Steven, sí le prestaron a Manuel, pero a Gloria no le prestaron. Entonces, hay unos casos donde el modelo acierta y otros donde se equivoca. Si vemos aquí, el primer caso nos indica que tiene cáncer, ¿cierto? Este es el modelo y el dato real también me dice que tiene cáncer. El segundo, tiene cáncer, aquí también tiene cáncer. Aquí no tiene cáncer, aquí no tiene cáncer. Estos 3 tienen cáncer. 1, 2, 3 tienen cáncer. Miren que aquí, comparado con el modelo de Boston, aquí el modelo sí se comportó mucho mejor. Miren la precisión. Está clasificando muy bien. Miren, acá hay 4 seguidos. 1, 2, 3, 4 seguidos. Según eso está el modelo muy coherente. Miremos los 3 últimos. 1, 1, 1. El modelo está siendo capaz con la información que tiene de predecir muy bien los datos. Listo, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí. O si les está corriendo el notebook. Bueno, vamos entonces ya a ver unos conceptos importantes en modelos de clasificación. Listo, ya vimos que el modelo está listo, aquí ya terminó, pero vamos a mirar qué tan bueno o no es ese modelo. Pues a simple vista vemos que está clasificando bien, pero recuerden que necesitamos algunos scores para mirar qué tan bueno es ese modelo. Así como veíamos en este caso, comparando diferentes modelos con las diferentes regresiones, cuál era mejor. Este era, por ejemplo, el score o la precisión. En modelos de clasificación tenemos muchos más indicadores. Y vamos a empezar con el principal que se llama la matriz de confusión. Se llama así, matriz de confusión. Pues primero les vamos a ver cómo se ejecuta. Importamos de scikit-learn una librería que se llama Metrics y aquí este método que se llama Confusion Matrix. Listo. Matrix, matriz de confusión. Aquí importamos entonces la librería, luego aquí en matrix, una variable que llamamos matriz, le vamos a pasar ese método matriz de confusión y le pasamos los datos Y. En este caso, la Y real y la Y predicha, estos dos que acabamos de comparar acá, ¿cierto? La test es la real y la predicha la del modelo. Le ponemos un título y que nos imprima entonces esa variable matriz. Y eso nos da entonces en este caso una matriz de 2×2, porque tenemos entonces ya dos, pues los casos del éxito que es el 1 y el 0 y el 0 el otro. Entonces miren lo que va a pasar. Voy a rayar un poquito acá. Tenemos los datos, ¿cierto? La predicción, digamos la Y predict que tenemos allá. Y acá tenemos la Y test o la Y real. Aquí tenemos un ejercicio de cáncer. Aquí el modelo me dice, no tiene cáncer. Aquí no tiene cáncer, ¿cierto? Aquí acertó el modelo. Esta tiene cáncer, acertó el modelo. No cáncer, no cáncer, acertó el modelo. Miren aquí este. No tiene cáncer, el modelo dijo que no tenía cáncer, pero sí tenía cáncer. Aquí se equivocó el modelo. Entonces, esta forma de clasificar me lo va a mostrar, ¿cierto? Me va a categorizar los datos en esta tablita.
Listo, yo creo que estos son los que se equivocan. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cierto? Tenemos 12 registros y aquí tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, entonces estos 12 me los va a mostrar en esta tabla, en esta matriz de confusión. ¿Qué pasa? Entonces, donde se clasifica bien, hay algo que se llama los verdaderos positivos. Ahorita lo vemos un poco más en detalle. Listo. Verdaderos positivos, es decir, el modelo, ¿cierto? Aquí están los valores predichos. Estos de aquí son los valores predichos y aquí están los valores reales, aunque el orden puede cambiar, puede estar como trocados este con este, listo. Pero según esta tabla, aquí están los predichos y aquí los reales. ¿Qué me dice? El modelo me hizo la predicción de que 2 personas tienen cáncer y en realidad sí tenían cáncer. ¿Cuáles son esas 2 personas? Miren, aquí una acá y otra acá. Listo. Esta de aquí y esta de aquí. El modelo me dice que tienen cáncer y sí tenían cáncer. Entonces me lo clasifico acá. Eso se llama también como verdaderos positivos. Verdaderos porque el modelo me dijo que tenían cáncer y positivos porque lo clasificó bien. Pero el modelo también se puede equivocar. Miren, el modelo me dijo que hay 2 casos que el modelo dijo que tiene cáncer, pero en realidad no tenía. ¿Cuáles son esos? Vámonos, este de acá tiene cáncer y no tenía, y este de acá tiene cáncer y no tenía. Esos se llaman falsos positivos, falsos negativos, ¿cierto? Que el modelo me dijo que tenían la enfermedad, pero no la tenían. Listo. Y así sucesivamente me clasifica el resto. Por ejemplo, este no tiene cáncer y en realidad sí tenía. El modelo me dijo que no tenía cáncer, pero en realidad sí tenía. Es este 1. Busquémoslo acá. Miren, es este de acá. Listo, este de acá. No tiene cáncer y sí tenía cáncer. Se equivocó. Y el resto me lo clasifica aquí. ¿Cómo se llaman estos? Verdaderos negativos. Estos de aquí. ¿Cómo así que verdaderos negativos? El modelo dijo que no tenía cáncer y en realidad no tenía. Y eso puede cambiar, listo. Entonces aquí podemos tener otro ejemplo. Aquí en este ejemplo la predicción está arriba y el real, que es el que aquí llamo actual, sí tiene. ¿Listo? Entonces, esta matriz se compone de estos elementos. Verdaderos positivos, que el modelo dijo, que es el modelo, dijo que sí iban a tener cáncer y sí lo tuvieron. En este caso serían 30 personas, verdaderos positivos. Falsos negativos. El modelo me dijo que no iba a tener cáncer y en realidad sí lo tienen. Los verdaderos negativos, el modelo me dijo que no iba a tener cáncer y en realidad no tenían cáncer. Y los falsos positivos, el modelo me dijo que iba a tener cáncer, pero en realidad no lo tiene. Eso es un poco enredado y digamos que a veces yo molesto la matriz de confusión porque es confusa, pero es como los datos que me da la predicción versus los datos reales me lo clasifica de esta forma. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el modelo me clasifique muy bien, es decir, que los verdaderos positivos y los verdaderos negativos sean muy altos. Eso es lo que yo quiero. Vamos a escribir eso. Matriz de confusión. Entonces, yo quiero que los verdaderos positivos y los verdaderos negativos sean altos. Y el resto, ¿cierto? El resto de combinaciones sean pequeñas. ¿Cierto? Entonces, los verdaderos positivos es porque
el modelo me lo predijo bien. Los verdaderos negativos es que se equivocó. Ve, lo predijo bien, pero no tenía la enfermedad. Listo. Vamos a mirar por qué es importante eso. Hay unos indicadores que me permiten entonces medir el desempeño del modelo. Antes veíamos el score, ¿cierto? Que el score se miraba con el R cuadrado que salía de la correlación entre las variables. ¿Listo? Le llamábamos score y con ese score comparábamos los modelos. Entre más alto, más cercano a 1 era mejor. Aquí vamos a ver otros indicadores. El primero es el de la exactitud. ¿Listo? ¿Qué es la exactitud? Precisiones correctas sobre el total de registros, ¿cierto? ¿Dónde hace la precisión o la predicción correcta? En los verdaderos positivos y en los verdaderos negativos. Entonces, ¿cómo es la fórmula de ese indicador de exactitud? Verdaderos positivos, V sub P, ¿cierto? Este de acá, más Vn, verdaderos negativos, dividido el total de registros. Entonces, en el denominador sería el valor de aquí, más el valor de aquí, más el de aquí, más el de acá. ¿Listo? Esa sería la exactitud. Y eso es lo que yo quiero, que el modelo sea exacto, es decir, que no se equivoque o que tanto se equivoca. Ese indicador entre más cercano a 1, mucho mejor. ¿Listo? No sé, venga, hagamos un ejercicio aquí sencillito en Excel como para ejemplificar esto. Voy a llevar esta tablita para allí, como para que no sea muy confuso como la matriz de confusión. Listo. Entonces tenemos, yo pongo esto más pequeño. Digamos que tenemos un ejercicio de cáncer, entonces aquí arriba está la predicción. Voy a probar esto mismo. Digamos que, no sé, este ejercicio de acá, que eran 569. Digamos que, por decir algo, los verdaderos positivos eran 200, verdaderos negativos eran 300, para hacerlo redondo. Y aquí eran 25 y aquí 26. En total tenemos 551 personas. Espérenme. Digamos que 569, me faltan como 10, 36, a ver, ¿cuánto era? 569, me faltan 8. Entonces aquí pongámosle 5 más 8, 33. Listo. Supongamos que el modelo me dio este dato. Esto no es real, pero como para hacer el ejercicio y entender los indicadores. Entonces, vamos a calcular la exactitud. Vamos a robar la fórmula de allí. Pongámosla por acá. Exactitud. Entonces, la exactitud en este caso es los verdaderos positivos, 200, más los verdaderos negativos, 300, ¿cierto? Ahí me da 500. Y todo eso lo voy a dividir entre la suma de todo. La suma de 200 más 36 más 33 más 300, eso da 569. Y en este caso, entonces, la exactitud me dio 87%. Entonces, aquí la exactitud me dio muy buena. Listo, según esa distribución de datos. ¿Qué quiero yo? Pues que esté muy cercano al 1 o al 100%, que esté alta. ¿Cuál es el problema de este tipo de modelos? Que uno tiene que revisar todos los indicadores y todos le deben de dar sobre todo alto, ¿cierto? Que haya un trade-off entre un punto donde todos sean muy altos. Y estos indicadores se usan mucho, sobre todo cuando los modelos son desbalanceados. En este caso, como el modelo es balanceado, no creo que haya mucho problema con los indicadores. Listo, pero ahorita lo vemos. Se usan mucho estos indicadores cuando los modelos o los datos están desbalanceados. Es decir, entonces la clase del sí tiene un porcentaje muy pequeño. Yo digo que inferior al 5%.
pero eso depende pues del conjunto de datos y el número o la cantidad de información que tenemos. Ahí tenemos entonces la exactitud. Vamos con la precisión. La precisión es el desempeño del modelo con predicciones positivas. Aquí tiene la fórmula. Cómo se va a comportar el modelo, pero solamente con las predicciones positivas. ¿Cómo se calcularía? Tenemos los verdaderos positivos. Aquí ya es un poco más riguroso, no va a mirar el total, ¿cierto? No va a mirar el total y serían los verdaderos positivos, es decir, 200 personas en este caso, dividido la suma de esos mismos verdaderos positivos más los falsos positivos. Es decir, cuando el modelo me dijo que iba a ser positiva la enfermedad, se equivoque o no se equivoque. Listo. Y eso me dio en este caso un 85%, un 86%. También me dio alta la precisión, indicando pues aquí que el modelo se está comportando bien. Sigamos con otro. Sensibilidad. Entonces son las predicciones positivas correctas sobre el total de positivos reales. Y tenemos la siguiente fórmula. En algunos casos, sobre todo la precisión y la sensibilidad, uno da alto y el otro no. Y lograr que los dos estén altos es renunciar a una u otra variable o a algún efecto u otro. Listo. Estos dos a veces son como opuestos o es difícil que los dos tengan indicadores altos y repito, cuando tenemos modelos o datos desbalanceados. Entonces aquí tenemos los verdaderos positivos, miren la diferencia, solo cambia aquí que son los falsos positivos y aquí los falsos negativos. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Los verdaderos positivos, 200, dividido la suma de verdaderos positivos otra vez, más los falsos negativos. Los falsos negativos de acá. Es una forma de equivocarse del modelo y otra forma de equivocarse del modelo. Cuando dice, en este caso, que va a tener la enfermedad y no la tiene, y aquí es cuando no va a tener la enfermedad y sí la tiene. Ya uno, dependiendo del problema, uno mira qué es más peligroso, no detectar la enfermedad o detectarla y que no lo tenga. ¿Listo? Eso ya es dependiendo del problema. ¿Qué es más peligroso o qué es más riesgoso para el banco? Aprobar el crédito, ¿cierto? Como aprobar el crédito o no aprobarlo y no sé, que pierda un cliente, ¿cierto? Ya es como dependiendo del sistema que estemos revisando. Y aquí tenemos otro indicador que es la especificidad, es el número de predicciones negativas. Ya aquí vamos es con la parte negativa, número de predicciones negativas correctas sobre el número total de negativos. Entonces de arriba mira los positivos y aquí ya vamos a ver es lo negativo y se llama especificidad. Listo, y aquí el cálculo sería verdaderos negativos, 300, dividido la suma de esos mismos verdaderos negativos, 300, más los falsos positivos. En este caso los 33, que son los negativos reales. Listo, aquí estamos mirando los negativos reales y de esos negativos reales cuánto el modelo me logró identificar correctamente, que también es importante. Por ejemplo, aquí en un 90% de los casos el modelo me dice es que no va a tener la enfermedad y en realidad no lo tiene. Listo, no van a llegar a tener el cáncer en este caso. No sé si tengan dudas hasta ahí.
Por último, hay un score o un indicador que se llama el F1. Ese F1 o ese indicador me va a combinar la precisión y la sensibilidad. ¿Por qué? Porque a veces son opuestos o conseguir que los dos sean altos es difícil cuando tenemos modelos desbalanceados. Y ese F1, entonces es como esta ponderación entre los indicadores de precisión y sensibilidad. Entonces vamos a calcularlo aquí. Sería 2 que multiplica la precisión, que es 85 en este caso, y todo eso multiplica la sensibilidad, que es 84,75. Eso lo voy a poner en un paréntesis y lo divido entre la suma de ambos. Precisión más sensibilidad. Entonces, miren que es como una ponderación. Si yo selecciono estos dos, el promedio me da 85,29. Es prácticamente lo que me dio acá. Es una ponderación entre esos dos indicadores que también ayudan entonces a tomar decisiones cuando comparamos diferentes modelos de clasificación. Vamos a hacer toda esa teoría que les acabé de explicar de todos esos cálculos en el modelo y yo creo que ya con eso cerraríamos. Miren aquí qué pasa. Bueno, yo aquí la matriz de confusión, este ejercicio pues que me inventé lo hice con los totales de los casos, ¿cierto? Aquí se hace es con los datos de la predicción, que es donde tenemos entonces la comparación. En este caso tenemos, yo miro gtest.shape, tenemos 114 registros. Si sumamos estos, nos debe dar entonces esos 114. Listo. Por ejemplo, llevémonos esto para allí. Para acá. Entonces son 39, 1, 1 y 73. Miren, de estos 114 registros, el modelo apenas se está equivocando en dos casos. Entonces miren cómo está de bien el modelo que veíamos un poco antes comparando las YPredict versus las YTest. Los verdaderos positivos, miren, 39 personas. El modelo dice que tiene la enfermedad y en realidad sí la tienen. Y 73 personas, el modelo dice que no va a tener la enfermedad y en realidad no la tienen. Listo. Miren cómo se comportó bien el modelo. Vamos a importar entonces una librería que se llama Metrics y aquí este método de Precision Score. ¿Para qué? Entonces para calcular indicadores. Voy a crear una variable que se llama precisión, le paso ese Precision Score y le paso entonces los datos YTest y YPredict, los mismos que usamos aquí en la matriz de confusión. E imprimimos entonces ese indicador. Nos dice que la precisión del modelo fue 0.9864. Miren cómo nos dio de alta. Es algo que ya veíamos anteriormente. Listo, la precisión. Miremos la exactitud. Aquí la exactitud, otra vez de metrics, vamos a importar no la precisión, y sino la exactitud que se llama accuracy score. Listo. Entonces, bueno, creamos una variable que se llama exactitud, le pasamos el accuracy score y le pasamos los datos YTest y YPredict. Miren que es lo mismo y ya imprimo entonces exactitud y lo corro. Imprimo pues esa variable y miren que me dio 0.98. Esa es la exactitud. Y son similares en este caso, ¿cierto? Como les decía, este modelo no tiene problemas de desbalance, entonces los indicadores no son necesarios calcularlos todos, listo, con la precisión puede ser, pero pues si tienen la opción y aquí es muy fácil, solamente llamar una función y pasarle los datos e imprimirlos, pues lo hacemos, ¿cierto?
Sensibilidad del modelo, entonces, de metrics, vamos a sensibilidad también se llama recall. Listo, sensibilidad o recall también la pueden ver en diferentes estudios, ¿cierto? También se llama recall. Entonces el recall o la sensibilidad, importamos ese método recall score y en una variable que yo llamo sensibilidad le pasamos ese método y le pasamos otra vez las variables ytest y ypredict, las mismas de arriba, e imprimimos la sensibilidad del modelo y nos dio 0.98, también muy alta. Por acá tenemos el F1 score. Entonces, otra vez de metrics, importamos el método, se llama F1 score. Y aquí en puntaje F1, esta variable que yo llamo puntaje F1, le paso el método y los datos. Lo imprimo y me dio 0.9864. Este es el F1. Y bueno, por aquí está una parte que es la curva ROC y AUC. Esto ya es un poco más enredado, que es otro indicador entonces de desbalance. ¿Qué es lo que quiere aquí también? De igual forma, la curva ROC y AUC son otros indicadores que me muestran entonces el desempeño del modelo y uno quiere que también sean altos. Y ya muchachos, hasta ahí llegaría entonces, en este caso, la parte de indicadores de este modelo de clasificación. Y uno puede utilizar estos mismos métodos para otros algoritmos de clasificación. Por ejemplo, el de máquinas de soporte vectorial, pero no el regresor, sino el classifier. Máquinas de soporte vectorial, pero el de clasificación, que ese tiene dos métodos. Otro buen método para clasificar. No sé si tengan alguna duda. Creo que nos rindió bastante. A ver, yo qué más tenía por acá en la presentación. Yo creo que ya. Bueno, acá les quería recomendar esta página Aprende IA, Aprende Inteligencia Artificial de Lidy González. Ella tiene un canal en YouTube, también tiene pues otras páginas privadas pues de ella, en donde hay mucha información de otros modelos de Machine Learning y explica no solo los modelos de regresión, sino también de clasificación y los diferentes indicadores, teoría práctica. Y en la próxima sesión entonces vamos a trabajar con un ejercicio de predicción de pólizas, pero no con datos así importados, sino de Excel. Y aplicamos diferentes modelos. Bueno, otra cosa, hasta aquí no hemos mirado problemas de información. En ese ejercicio que vamos a hacer el miércoles, que sería como el ejercicio final, sí vamos a tener algunos problemas de calidad de datos NA, que necesitamos algunos imputar información. Y vamos a hacer todo ese preprocesamiento de información que es necesaria antes de correr los algoritmos y los métodos. Listo. Entonces estoy organizando el set de datos y el notebook para compartírselo y que hagamos como una dinámica similar. Importamos los datos, en este caso desde Excel, y empezamos a correr las diferentes opciones de comando. No sé si tengan alguna duda que aprovechemos o si está claro. Está claro, profe. No escuché casi a Juan Camilo. ¿Está claro? Sí, por mí está claro. Listo, muchachos, vale. Los que se acabaron de unir aquí al Classroom, ahí están los enlaces para las grabaciones de las otras sesiones. Mañana les monto esta de hoy. Esta sería la cuarta sesión. Y también en YouTube
He montado entonces los videos del tag, van estos tres, están en este enlace, en eso se los comparto por acá. También les compartí por ahí entonces como vieron los notebooks, aquí en trabajo de clases, tenemos entonces dos, el de caso de cáncer y el de introducción a ML de regresión. Y el Excel de la explicación, ahorita les actualizo el Excel y la presentación general que tenemos acá, el PowerPoint. Creo que la voy a actualizar porque le agregué entonces ahorita unas cositas pequeñas. Listo, muchachos. Entonces que descansen y cualquier dudita entonces quedo atento. Y nos vemos el miércoles. Con mucho gusto, Nicole. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, esté bien. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto.